Reloj de la computadora. El reloj de una computadora es una señal que sincroniza la comunicación de control y datos entre los componentes de la tarjeta madre y el microprocesador. Este reloj es producido por un circuito oscilador de cuarzo, el cual emite una señal periódica que es suministrada a un generador de reloj, el cual, mediante multiplicadores y divisores de frecuencia, proporciona señales de sincronía para el reloj de tiempo real, temporizador programable, microprocesador, módulos de memoria, ranuras PSI y al resto de los chips o circuitos integrados de la tarjeta. Frecuencia de reloj del microprocesador. La frecuencia de reloj o velocidad del microprocesador se obtiene multiplicando la frecuencia de reloj del bus del puente norte del chipset, FSB, por un multiplicador interno, dado por el modelo del microprocesador. Esta frecuencia ayuda a determinar el número de instrucciones que puede ejecutar el microprocesador en un segundo. Entre mayor es la frecuencia, mayor es el número de instrucciones por segundo que puede ejecutar. Esta medida es comercialmente dada por los fabricantes para comparar la velocidad que pudieran alcanzar los microprocesadores. Velocidad de acceso de las memorias RAM. Las memorias RAM reciben la señal de reloj desde el generador de reloj para sincronizar el flujo de la información. Las frecuencias más usuales son 133, 166, 200, 250 o 350 MHz, por citar algunos ejemplos. Esta frecuencia implica con qué rapidez puede acceder el microprocesador a la información contenida en los módulos de memoria RAM, lo cual tiene que ver con la eficiencia del equipo. Para identificar si un oscilador se encuentra trabajando correctamente, es necesario el uso de un osciloscopio o un contador de frecuencias para verificar la frecuencia que emite el oscilador. Para la manipulación de los componentes de hardware, como memorias y tarjetas de expansión, es necesario el uso de pulseras antiestáticas para evitar un posible daño a los componentes electrónicos por la electricidad estática. Los cristales de cuarzo usados en los osciladores se encuentran soldados en la tarjeta madre y se identifican como componentes metálicos cuadrados con esquinas redondeadas en los que se encuentra grabada la frecuencia que generan. Recuerda, el reloj de una computadora sirve para sincronizar la comunicación de control y datos entre los componentes de la tarjeta madre y el microprocesador. Mediante circuitos multiplicadores se generan señales de reloj para los demás componentes de la tarjeta madre, como el de las memorias RAM o de las tarjetas de expansión. El reloj de un microprocesador está determinado por la frecuencia del FSB por un multiplicador. Microprocesador de la computadora, parte 1. El microprocesador es el circuito integrado más importante de la computadora. En él se ejecuta la mayor parte de las tareas de control y operación de datos. Está constituido por millones de transistores integrados en un solo circuito. Para realizar su trabajo, debe ejecutar paso a paso un programa que consiste en una secuencia de números binarios o instrucciones, almacenándolas en uno o más elementos de memoria. La velocidad con la que ejecuta instrucciones depende de tres cosas principalmente: su arquitectura, el número de núcleos que posee y la frecuencia de reloj con la que se encuentra trabajando. Esto ayudará a determinar cuántos flops, es decir, operaciones de punto flotante por segundo, son ejecutados y por lo tanto determina el rendimiento del microprocesador. Partes del microprocesador. El encapsulado es lo que rodea a la oblea de silicio en sí para darle consistencia, impedir su deterioro y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a su zócalo en la tarjeta madre. La memoria caché es una memoria ultrarrápida que emplea el microprocesador para tener de manera inmediata ciertos datos que, predeciblemente,
serán utilizados en las siguientes operaciones sin tener que acudir a la memoria RAM, reduciendo así el tiempo de espera. La ALU, unidad aritmético-lógica, encargada de realizar cálculos lógicos y matemáticos como suma, resta, multiplicación, división, y lógicas como AND, OR, XOR, que se obtienen como instrucciones de los programas. La FPU, unidad de punto flotante, es la parte especializada en cálculos matemáticos de punto flotante. Antiguamente estaba en el exterior del procesador, en otro chip. Los registros son básicamente un tipo de memoria pequeña que el microprocesador tiene disponible para algunos usos y fines particulares. La unidad lógica de control envía señales para peticiones de datos a los distintos dispositivos de la computadora. Los puertos son utilizados por el microprocesador para comunicarse con el exterior. Memoria caché. El microprocesador ejecuta instrucciones almacenadas como números binarios organizados secuencialmente en la memoria principal llamada caché. Esta memoria puede dividirse en varios niveles dependiendo del modelo del microprocesador. El nivel 1 es el más rápido y regularmente es el de menor capacidad al contar con un acceso mucho más rápido que los niveles siguientes. Está integrada al núcleo del microprocesador. El nivel 2 tiene mayor capacidad que el nivel 1, aunque menor velocidad de acceso. El nivel 3 de caché es el de mayor capacidad, pero es el más lento de acceso. Una de las características que ha tomado fuerza en los últimos años es la inclusión de más de un núcleo dentro del mismo encapsulado, lo que significa que se pueden tener 1, 2 o 4 núcleos, es decir, como si tuvieran más de un microprocesador en el mismo chip. En el caso de estos procesadores multinúcleo, la memoria caché es compartida por todos los núcleos internos. Montaje del procesador. Se realiza colocando el microprocesador en el zócalo del CPU, el cual está soldado sobre la tarjeta madre y debe corresponder al modelo y marca del microprocesador. Generalmente, distinguimos tres tipos de conexión. PGA. La conexión se realiza mediante pequeños alambres metálicos repartidos a lo largo de la base del microprocesador, introduciéndose en la placa base mediante unos pequeños agujeros. Al introducir el microprocesador, una palanca anclará los pines para que haga buen contacto y no se suelten. VGA. La conexión se realiza mediante bolas soldadas al microprocesador que hacen contacto con el zócalo. LGA. La conexión se realiza mediante superficies de contacto lisas con pequeños pines que incluye la placa base. Un punto muy importante en el microprocesador es el sistema de enfriamiento, el cual consta de un disipador de calor de aluminio colocado sobre el microprocesador con una pasta especial termoconductora y un ventilador sobre el disipador. Siempre que se manipule el microprocesador, es importante usar la pulsera antiestática. Resumen. Recuerda, el microprocesador es el componente donde se ejecutan la mayoría de los cálculos y acciones de control de la computadora. La velocidad con la que ejecuta instrucciones depende de tres cosas: su arquitectura, el número de núcleos que posee y la frecuencia de reloj con la que se encuentra trabajando. Las partes del microprocesador son encapsulado, memoria caché, ALU, FPU, registros, unidad lógica de control y los puertos. La memoria caché es la memoria principal del microprocesador y está dividida en tres niveles. Un microprocesador puede tener más de un núcleo según el modelo. Microprocesador de la computadora, parte 2. Arquitectura de tipo de conjunto de instrucciones. Los microprocesadores basan su arquitectura en dos parámetros: tipo de conjunto de instrucciones y acceso a memoria. Por tipo de instrucciones, se tienen dos tipos: RISC,
computadora de conjunto de instrucciones reducida, y CISC, computadora de conjunto de instrucciones compleja. RISC provee un conjunto de instrucciones pequeño, haciendo que el diseño del microprocesador sea más simple y la ejecución sea más rápida. Tiene menor costo, pero requiere mayor complejidad en el software. CISC provee de un conjunto de instrucciones mucho mayor que permite un mayor número de acciones a realizar. El diseño del microprocesador es más complejo, la ejecución es más lenta y tiene mayor costo, pero el desarrollo de software es más simple. Arquitectura de acceso de memoria. Por acceso de memoria se tienen dos tipos: arquitectura Harvard y arquitectura von Neumann. La arquitectura Harvard utiliza dos dispositivos de memoria separados, uno para las instrucciones del programa y otro para los datos. Tiene el inconveniente de dividir la memoria caché en dos, y funcionan mejor solo cuando la frecuencia de instrucciones y de datos es aproximadamente la misma. La arquitectura von Neumann utiliza solo un dispositivo de memoria, tanto para instrucciones del programa como para datos. Tiene un cuello de botella de acceso debido a que se debe acceder a la memoria en diferentes ocasiones para obtener valores e instrucciones, ya que no se puede hacer de manera simultánea. Sin embargo, debido a la alta velocidad que manejan los microprocesadores actuales, en comparación de las memorias, este problema es minimizado. Ciclo de ejecución de programa. La forma lógica en que el microprocesador ejecuta instrucciones se muestra en el ciclo de ejecución de programa, el cual consta de 3 etapas. Ciclo de obtención. Fetch. Toma la dirección requerida de la memoria y la guarda en el registro de instrucciones. Incrementa el contador de programa en 1 para apuntar a la siguiente instrucción. Ciclo de decodificación. Decode. Aquí la unidad de control busca la instrucción que se encuentra almacenada en el registro de instrucciones y determina qué operación se ejecutará, así como el modo de direccionamiento y las acciones necesarias para ejecutar la acción en cuestión. Ciclo de ejecución. Execute. Realiza las acciones determinadas por la instrucción y su duración depende del tipo de instrucción y modo de direccionamiento utilizados. A continuación verás un ejemplo del ciclo de ejecución de programa en un microprocesador con arquitectura von Neumann. Ejecución de instrucciones de programa. La ejecución de un programa involucra el uso de los registros del procesador, la unidad de control, la ALU, buses y memoria, por ejemplo, para el programa listado. Para ejecutar la primera instrucción, mov al 6, mover el contenido de la dirección de memoria 6 al registro AL, la primera etapa es la búsqueda de la instrucción, después la decodificación de la instrucción y la ejecución, es decir, mover el contenido de la memoria 6 al registro AL y escribir el resultado de la ejecución de la instrucción. En la figura se muestra que esto ocurre en el primer ciclo de reloj. Para la segunda instrucción, mov BL 7, mover el contenido de la dirección de memoria 7 al registro BL, se repite el ciclo, pero ahora en el segundo ciclo de reloj. Para la tercera instrucción, add al BL, sumar los contenidos de los registros AL y BL, se ejecuta en el ciclo de reloj 3, y así sucesivamente para el resto de las instrucciones. Las arquitecturas de los microprocesadores están divididas en tipo de instrucciones y acceso de memoria. Por tipo de instrucciones se divide en RISC y CISC, siendo este último el más utilizado por los microprocesadores actuales. Por acceso de memoria se tienen las arquitecturas Harvard y von Neumann, siendo esta última la de más uso en computadoras personales. El ciclo de ejecución de un programa tiene 3 etapas o ciclos: de obtención, de decodificación y de ejecución. La ejecución del programa involucra a los registros, unidad de control, ALU, buses y memoria, cada uno con funciones específicas
de acuerdo con el programa a ejecutar. Memoria de la computadora. La memoria de acceso aleatorio, RAM, por sus siglas en inglés, es de gran importancia en la computadora, ya que de esta depende qué tanta información se puede procesar al ejecutar un programa. Entre mayor sea el tamaño de la RAM, mayor es la capacidad de trabajo de la computadora. La RAM se encuentra constituida en módulos y se compone de circuitos integrados soldados sobre un circuito impreso independiente con pines o conectores para colocarlos en unas ranuras especiales dentro de la tarjeta madre. Normalmente se pueden colocar de 2 a 4 módulos por tarjeta madre. La unidad de memoria son los bytes y se utilizan los prefijos mega, 1.000.000, o giga, 1.000.000.000, para cuestiones prácticas. Los módulos de memoria comercialmente más pequeños son de 512 megabytes y los más grandes de 16 gigabytes, aunque continúa el desarrollo de capacidades mayores. Estructura interna de la RAM dinámica, DRAM. Una RAM se encuentra constituida internamente por un circuito integrado, hecho de millones de capacitores y transistores para el caso de las RAM dinámicas, que son las de uso más común en la actualidad. Los transistores y capacitores están colocados en pares para formar una celda de memoria en la que si el capacitor se encuentra cargado, se considera un 1 lógico, y si el capacitor se encuentra descargado, se considera un 0 lógico. El transistor de la RAM funciona como un switch que permite que la circuitería de control del chip de memoria pueda leer o cambiar el dato de la celda de memoria. Las DRAM, RAM dinámicas, necesitan que los capacitores constantemente sean recargados, latch, ya que de otra manera se descargarán y perderán la información almacenada. Para este proceso, el controlador de memoria o el CPU necesitan leer la memoria y volver a escribir en ella millones de veces por segundo. Funcionamiento de la RAM dinámica. La RAM está conformada de una rejilla bidimensional de bits. La configuración de las celdas de memoria es un arreglo de columnas llamadas líneas de bits, CAS, y un arreglo de renglones llamados líneas de palabras, RAS. A la intersección de estos dos elementos se le llama dirección de la celda de memoria. Una DRAM funciona mandando una carga al selector de dirección de columna, CAS, para activar el transistor en cada bit de la columna. Cuando se requiere escribir, los renglones contendrán el estado nuevo que el capacitor tendrá y en el caso de la lectura, un amplificador de detección determinará el nivel de carga en el capacitor. Si es más del 50%, se considerará un 1 lógico, de lo contrario, se tomará como un 0 lógico. Funcionamiento de la RAM estática, SRAM. En el caso de las memorias estáticas, SRAM, el funcionamiento es distinto, ya que éstas se encuentran integradas por flip-flops, los cuales forman una celda de memoria. Estos componentes lógicos requieren de mayor número de transistores, lo que hace que la memoria ocupe mayor espacio, disminuyendo su capacidad de almacenamiento por chip. La ventaja que ofrece esta memoria sobre la DRAM es que no requiere de una reescritura constante, lo que la hace mucho más rápida. Sin embargo, es más costosa y normalmente se utiliza como memoria caché del microprocesador. Los módulos de memoria se encuentran construidos en arreglos de varios chips. Dependiendo de la capacidad de estos, normalmente expresada en megabits, se obtiene la capacidad total del módulo. Es decir, si se encuentra un módulo con la leyenda 4x32, se tienen 4 chips con capacidad de 32 megabits cada uno. Es decir, que su capacidad es de 128 megabits. Y si consideramos que un byte contiene 8 bits, su capacidad total es de 16 megabytes. Estructura lógica de una memoria RAM.
La estructura lógica o asignación de zonas de una memoria RAM es la siguiente. Memoria base es la zona donde se almacena la mayoría de los programas que el usuario utiliza. Memoria superior y reservada carga unas estructuras llamadas páginas de intercambio de información y el UMB. Bloques UMB son espacios asignados para el sistema dentro de la memoria superior, normalmente para la carga de drivers. Memoria expandida. En ella se almacenan todas las aplicaciones que requieren mayor memoria y no caben en la memoria base. La memoria RAM se comunica con el puente norte para proporcionar información al microprocesador o almacenar datos que pueden provenir del mismo microprocesador, de periféricos o del disco duro. Recuerda, la memoria RAM es la memoria de trabajo de una computadora. Las unidades de memoria son los bytes. Existen dos tipos de memorias de acuerdo a su constitución. Las dinámicas, de RAM, que constantemente necesitan refrescamiento de sus valores, y las estáticas, SRAM, que son más costosas, pero más rápidas. La parte lógica que constituye a la memoria RAM es memoria base, memoria superior y reservada, UMBs y memoria expandida. La memoria RAM se comunica con el microprocesador a través del puente norte del chipset.